Hello, my friends. How are you today? Welcome to mi cocina. El día de hoy vamos a preparar un riquísimo helado de mango, muy cremoso y refrescante. Y los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes: 2 tazas de crema de leche, tiene que estar helada. Una lata de leche condensada, esta es de 14 onzas. Una cucharadita de vainilla, cuarto cucharadita de sal, una taza de mango, aquí ya lo tengo licuado, 2 cucharadas de azúcar y una cucharadita de jugo de limón. También aquí tengo un mango, voy a partir un pedazo porque necesito la mitad de una taza de mango picadito. También el bowl, o el tazón, lo puse en el freezer porque necesito que el tazón y las astas estén bien heladas. Lo primero que voy a hacer es batir la crema de leche. Lo voy a hacer por 3 minutos porque es casi siempre el tiempo que necesito para que la crema se espese bastante. A una velocidad al principio suave y después fuerte. Perdón, al principio suave porque no quiero hacer una embarrancina, ¿verdad? Poco a poco le voy a ir aumentando. Recuerden que son 3 minutos. Pueden ver cómo poco a poco va adquiriendo la cremosidad. Todavía falta 1 minuto. Pueden ver lo cremoso que está. Entonces ahora le voy a agregar la leche condensada. Una vez agregada la leche condensada, vamos lo más suave posible, la velocidad. Y vamos a integrar la leche condensada. También le agregamos la vainilla. Y el poquito de sal. La sal sirve para entonar más los sabores de la crema, para que no nos empalague. Ya está bien integrado todas las cremas. Ahora lo voy a poner al congelador. Pero como el metal transmite más rápido las temperaturas, lo voy a ver si me cabe aquí. Lo voy a poner aquí, perdón, a ver si me cabe. Para congelar. Yo creo que sí. Si lo dejo aquí en el vidrio, tardo como 4 horas. En cambio, aquí en el de metal es más rápido. Aquí tengo la crema bien batida. Entonces, con un plástico, el que usted quiera o tenga a mano, lo voy a tapar con este papel. ¿Por qué? Porque si no le pongo el plástico así bien pegado a la crema, si no se lo pongo, se me va a formar una escarchita en el aire. Entonces tiene que estar sin aire y bien compacto con el plástico. Creo que está bien puesto el plástico, que no tiene ningún aire. Entonces le vamos a poner papel aluminio, porque recuerde que el aluminio me ayuda a transmitir más rápido las temperaturas, en este caso el frío. Y lo voy a poner en el congelador por 2 horas, así que nos vemos dentro de 2 horas. Había olvidado decirles que también voy a preparar el puré del mango licuadito, con el azúcar y la cucharadita de limón. Recuerde que el limón se usa con las frutas para sobresaltar el sabor de las frutas. Una vez mezclado, lo reservo para después ponerlo en la refrigeradora, porque aquí afuera se oxida, cambia el color.
Y la mitad de este mango la voy a partir en pedacitos bien pequeñitos, lo más pequeño posible, porque me gusta que en el ice cream me salgan los pedacitos de mango. O sea que me gusta la textura. Me quedaron unos pedacitos grandes, entonces los parto porque quiero que sean bien pequeñitos. Ya la fruta la tengo picadita, entonces lo voy a poner en la refrigeradora el tiempo en que esté en el congelador la crema. Nos vemos dentro de 2 horas. Bueno, mis amigas y amigos, ya pasaron las 2 horas. No se ha congelado todo, porque tenemos que volver a licuarlo o a batirlo, como quiera hacerlo, como se le haga más fácil. Entonces, ¿qué hacemos? Porque aquí, recuerde que voy a agregarle el jugo del mango. Entonces, aquí no me va a caber para volverlo a batir. Entonces lo paso para este tazón grande. Aquí tenemos nuestra mezcla, la volvemos a batir nuevamente por 1 minuto. Ahora le vamos a agregar el jugo del mango con el mango. Lo mezclamos suavemente. Y podemos ver que parece un helado de vainilla, no parece de mango. Entonces le vamos a agregar un poquito de color amarillo y una gotita de rojo. Le agregamos un poquito de amarillo para que sea más intenso el color. Ya está suficientemente batido. Ahora le vamos a agregar el coco, el mango en pedacitos. Y lo pasamos al congelador nuevamente. Pero como este recipiente es muy grande, lo voy a hacer en 2 partes. Siempre el que voy a probar hoy tiene que ser recipiente de metal para que se congele más rápido. Y el otro lo voy a hacer un plástico porque queda para otro día. Para este helado, que lo voy a congelar en el recipiente de metal, siempre tiene que ir con este plástico para que no se haga escarcha, ¿verdad? Y este lo vamos a probar dentro de 4 horas. En cambio este va a estar listo hasta mañana, después de 6 a 8 horas. Y de la misma forma lo pegamos para que no se haga ninguna escarcha, si no se van a ver los pedacitos como de hielo. Lo sellamos bien y se van para el congelador los dos. Nos vemos dentro de 4 horas para probar nuestro helado. Mis amigas y amigos, ya pasaron las 4 horas. Si el congelador está medio vacío, se congela en 4 horas.
y es un recipiente de metal. Esto tiene que tomar más tiempo, pero si está lleno, tiene que dejarlo toda la noche. Entonces, yo lo tengo medio vacío. Entonces puede ver ya que aquí ya se siente durito. Venga aquí, miren. Ya se siente durito. Y el que se congeló en un recipiente plástico, miren la diferencia, aquí durito y aquí más suave. Entonces, porque el metal es mejor para congelar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Le quitamos el plástico, lo voy a guardar porque después se lo vuelvo a poner para que no me agarre escarcha. La cuchara la tengo en agua tibia, si puede caliente mejor, para sacar con mayor facilidad. Y la última copita que voy a poner. Mire con qué suavidad se saca. Le vamos a poner un pedacito de mango. No doy ni dónde ponérselo. Ahora este recipiente, de la misma forma, lo pego para que no me haga escarcha. Y va nuevamente al congelador. También el otro que no se ha terminado de congelar. Llegó la hora esperada. Ay, qué delicia. A ver. ¡Wow! 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 En su punto el azúcar. Cremosito. Sabe a mango. Así que... ¿O cómo es la cosa? Hacerlo, porque está delicioso. Siga los pasos y verá que le saldrá igual de rico. Nos vemos en el próximo video y los quiero mucho. Miren qué cosa más bella. Mi dama de compañía. Así que las dos nos dedicamos a comer ice cream. Ok, mírale, acercarle la cámara, Dani, para que mire cómo come la desganada. No lo estamos engañando. Ok. Ya. A ella le encantan mis comidas y mis postres. Ok, nos vemos.